con ciertas situaciones bastante difíciles. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Gracias te damos, oh Señor, por este día tan hermoso que nos has permitido comenzar, Señor. Gracias porque sabemos que tus misericordias son nuevas cada día. Y como dijo mi hermana, que hoy podamos escribir en esta nueva página todo lo que engrandezca tu nombre y nos ayude a nosotros a crecer también, a llegar a la estatura tuya. Bendice mis labios, mi corazón, mi boca. Úngela, Señor, para que todo lo que hoy digamos sea para bendición para todos nosotros. Desde ahora te doy gracias porque en medio de esta preparación, de esa enseñanza, nadie ha salido más bendecida que yo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a tocar un tema bastante bonito, digo yo, porque nos va a hablar de lo que es, en cierta forma, Juan 8, 31, 32, lo que es la verdadera libertad en Cristo Jesús. Recordemos que las consecuencias que nos trae el no vivir consagrados a Dios siempre van a afectar nuestra vida. Y no solamente la nuestra, sino de todos los que están a nuestro alrededor. Y eso lo dice muy bien Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este caso, hoy vamos a ver una pequeña enseñanza o una pequeña historia que nos va a ayudar a entender muchas veces lo que sucede cuando no entendemos lo que es ser libres en Cristo. La falta de fe y la ignorancia de las promesas de Dios muchas veces no nos dejan ser libres, o la mayoría de las veces no nos dejan ser libres. Vivimos con ataduras ficticias, pero nuestras creencias las vuelven reales. Algunas sí son verdaderas, otras son realmente, como dije, ficticias. Y vamos a ver una historia bastante bonita que nos va a dar a entender por qué estamos hablando hoy de esta libertad. Dice esta historia que una caravana iba por el desierto y se detuvo para pasar la noche en una posada. Un muchacho que era encargado de atar a los camellos se dirigió al guía y le dijo, Señor, tenemos un problema. Hay que atar 20 camellos y solo tengo 19 cuerdas. ¿Qué hago? El guía le dijo, en realidad los camellos no son muy lúcidos. Ve dónde está el camello sin cuerda y haz como que lo atas. Él se va a creer que lo estás atando y se va a quedar quieto. El muchacho así lo hizo. A la mañana siguiente, cuando la caravana se puso en marcha, todos los camellos avanzaron en fila, jalados por la cuerda que los había atado, menos uno. El joven fue al guía y le dice, Señor, hay un camello que no sigue a la caravana. Y el guía le dice, ¿es el que no ataste anoche porque no tenía soga? Y el joven le dijo, sí, ¿cómo lo sabe? Y él le contestó, no importa, veías como que lo sueltas. Y él va a creer que, si no va a creer que sigue atado, y si los desatas, empezar a caminar. Parece de risa, pero este cuento ilustra de qué forma los límites que nos imponemos o nos imponen los demás para crecer espiritualmente no tienen que ver mucho con el entorno en que vivamos, sino con nuestra propia percepción de lo que es la vida espiritual. A veces somos como los camellos, atados sin cuerdas a moldes generacionales, culturales, a modelos mundanos, o sea, como fuimos formados o deformados desde nuestra niñez y no notamos esas ataduras porque nuestra fe y conocimiento de las promesas de nuestro Dios es tan pobre que nos creemos atados a la naturaleza humana sin esperanza de ser libres cuando Cristo ya nos hizo libres. Y nunca, con una mentalidad atada en esa forma,
nunca podremos llegar a ser verdaderamente libres. Nuestras ataduras no las notamos porque nos parecen naturales y quedamos sin esperanza de ser libres como lo prometió nuestro Señor en Juan 8:32. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Juan 8:32 realmente hace que nos preguntemos, ¿qué significa la verdad que nos hará libres? Esta libertad a la que Cristo nos ha llamado es en cierta forma la capacidad de libre albedrío que Él nos dio para actuar por nuestra propia voluntad. Pero también es la forma como nos va a hacer a nosotros llegar a entregarnos a Cristo para obtener la libertad. No el libertinaje como hoy en día se cree, la libertad de llegar a ser un verdadero hijo de Dios, lejos de las ataduras que hemos arrastrado desde que éramos niños. Inclusive esa libertad o esa libre albedrío que Dios nos dio nos lleva a tomar la decisión de si quiero obedecer a Dios, si quiero seguir en rebeldía. Ella nos libra a nosotros de nuestra culpa, vergüenza y quebrantamiento del pecado a través del sacrificio de Jesucristo. Un sacrificio altísimo, un pago preciosísimo, porque fue comprada por su sangre preciosa. Y Pablo lo dice así en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida os ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Esa libertad de la que nosotros podemos ahora decir que disfrutamos en Cristo es la libertad del pecado, de la muerte que nosotros merecíamos porque Cristo murió en nuestro lugar. Nosotros éramos dignos de muerte, éramos dignos de ser lanzados al fuego eterno, pero Cristo ocupó nuestro lugar. Por lo tanto, ¿cómo podemos corresponder a este regalo tan grande e inmerecido? Cuando elegimos caminar en una relación real con Dios, cuando llegamos a ser verdaderamente hijos libres de Dios. Que dice Juan 8:36, a quien el Hijo hizo libre, este es verdaderamente. Vean qué hermoso cuando dice hace libre, no dice lo va a hacer libre. Esta promesa es para ahora. Si el Hijo libertare, seréis yo ahora verdaderamente libre. Y Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la servidumbre. Si volvemos a nuestros caminos pecaminosos, aún después de entregar nuestro corazón a Cristo, rechazamos su libertad y volvemos a la esclavitud de la que Él nos había liberado y seremos como el camello, dados sin sogas. Por eso es necesario, hermanos, que en nuestro caminar constantemente recordemos que solo unidos a Cristo nosotros podremos ser libres. Siempre debemos de cortar esas ataduras que no nos dejan avanzar. Como antes dije, puede ser cultura, pueden ser ataduras generacionales, ah, actividades que hacemos, amigos que tenemos, amistades, círculos amistosos que no nos están ayudando a consagrarnos y que ponen en evidencia que debemos de cuidar esta salvación tan grande. Qué tristeza cuando nosotros no sepamos o no sabemos cuidar una salvación y una libertad tan hermosa. Lo dice en Romanos 6:7. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado para él, para que el cuerpo dominado por el pecado sea destruido. O sea,
de nuestro cuerpo, para que ya no seamos esclavos del pecado, porque cualquiera que ha muerto ha sido libertado del pecado. Cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo, nuestro hombre viejo, nuestra naturaleza vieja, fue crucificada en Cristo y ahí murió. Y cada vez que alguien recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador y es consciente de que la muerte vicaria de Cristo lo ha librado del pecado, nosotros debemos de cuidar que de ahí en adelante todo lo que hagamos sea para agradar a nuestro Dios y vivir para Él. En lugar de estar condenados por el pecado y separados de Dios, la palabra nos dice así en Romanos 6:18: habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia. Ya no tenemos que permitir que la carne que nos queda, está viciada al hombre antiguo, nos siga dominando. Y ese es el tema más grande que nosotros podemos entender de la libertad. Cristo, con su justicia, nos ha justificado, pero queda todavía en nosotros. El hombre viejo murió en la cruz, pero queda la carne, que está amoldada, acostumbrada, contaminada con todas las prácticas y todas las actitudes pecaminosas que hacíamos antes. Y esa debe ser nuestra lucha. Ya no por ser salvos, porque Cristo nos hizo salvos y libres, sino por mantener en nosotros esa salvación y esa libertad. Todos los días seremos tentados a rechazar el hermoso regalo que Dios nos ha ofrecido. Pero al orar, recordemos que debemos devolver las tentaciones de pecado y las cargas a Jesús para que las lleve en nuestro lugar. Y mientras tanto nosotros debemos dedicarnos a vivir dentro de su protección, dentro de su círculo, para poder mantenernos libres, seguros y salvos. Cuando seguimos sus instrucciones y vivimos una vida que es pura y santa en Él, podemos decir con valentía, según el Salmo 119:45, andaré en libertad porque he buscado tus pies. Hermanos, nuestra lucha es contra la carne. Está acostumbrada, viciada, amoldada como ese camello a que cada día esté atado. Pero llega el momento, Cristo quita de nosotros todas las ataduras, pero nuestra mente fue verdaderamente libre. ¿Seguiremos atados a cosas pasadas o realmente empezaremos a vivir sin necesidad de más que la atadura de Cristo en nuestras vidas? Si es que así se pudiera llamar, cuando en realidad son lazos de amor lo que nos atrae a Él. El Espíritu Santo pondrá en nuestro corazón el deseo de seguirlo y nos ayudará a prosperar mientras caminamos en libertad, siempre y cuando le demos nuestro corazón, siempre y cuando mantengamos nuestra relación real, constante, diaria con Él. Adelante, disfrutemos esta libertad para estar preparados para su pronta venida, porque sabemos que el Señor está a la puerta. Vienen cosas muy fuertes para la humanidad. Y amados, examinémonos, porque si nos cuesta caminar con los de a pie, ¿cómo contenderemos con los de a caballo? Es mi oración. Cada día vivamos creyendo que es posible vivir en libertad porque lo prometió. Que cada día nosotros podamos despojarnos de todo aquel peso que nos asedia, que nos ata, que nos induce a alejarnos de Él
y a mantenernos siempre bajo su protección. Y como dice el Salmo, el que habita al abrigo del Todopoderoso, ese es el que nos va a mantener en libertad. Que Cristo hoy y su Espíritu precioso nos llene, nos fortalezca y nos conduzcan siempre hacia la presencia de nuestro Señor, hacia buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Estos días de tanta fiesta pagana, debemos de pensar si con nuestra actitud nosotros estamos viviendo en libertad o si todavía estamos atados. Porque muchas veces nos puede pasar como ese camello. No tenemos una soga verdadera sobre nosotros, pero en nuestra mente ahí está. Que Dios nos ayude a que podamos realmente, a través de su palabra, de la oración y de su rúa en nosotros, darnos esa libertad y esa valentía que necesitamos para nosotros poder caminar cada día con Él de su mano preciosa, sin flaquear, creyendo que ya hemos sido libres y que debemos de mantenernos en esa libertad. No sea que flaqueemos y caigamos. Debemos cuidar esta libertad tan hermosa cada día. Que el Señor me los bendiga, que Él me les ayude y me les fortalezca. Y en mi corazón está siempre el deseo de que cumpla todos los anhelos de sus corazones. Hermana Yolanda. Muchas